Imagina caminar por un lugar que no aparece en los libros. No es un punto turístico y rara vez surge en documentales. Y, aún así, allí están bloques colosales, cimientos absurdamente precisos y alineaciones que simplemente no deberían existir según todo lo que nos enseñaron. No hablo de monumentos famosos, sino de cicatrices en la propia corteza terrestre. Restos de algo que parece haber sido parte de una superestructura antigua, desmontada por el tiempo o deliberadamente borrada. Desde la primera mirada, la sensación es clara. Esto no fue hecho para durar milenios, y aún así duró. En regiones remotas de Asia Central, arqueólogos independientes encontraron plataformas de piedra enterradas bajo capas de sedimentos que llevarían decenas de miles de años para formarse. No son ruinas de templos ni bases de ciudades comunes. Son superficies niveladas a escalas industriales, con encajes geométricos que sugieren la presencia de algo mucho mayor sobre ellas. La pregunta que resuena en el silencio de esos lugares es simple y aterradora. ¿Qué estaba apoyado aquí? Lo más inquietante no es solo el tamaño, sino la lógica constructiva. Las piedras no siguen patrones decorativos, rituales o simbólicos conocidos. Obedecen a criterios de carga, distribución de peso y resistencia estructural que solo tienen sentido si sostenían masas colosales. Es como encontrar el cimiento de un rascacielos en un mundo que oficialmente solo conocía cabañas de barro y madera. En ciertas áreas del Cáucaso, bloques de decenas de toneladas aparecen parcialmente fundidos entre sí, como si hubieran sido sometidos a calor extremo o presión más allá de lo natural. Geólogos intentaron explicarlo como procesos volcánicos, pero fallan al justificar la simetría, los ángulos rectos y la repetición estandarizada. La naturaleza rara vez replica ingeniería con tanta intención. Cuando Lou Hayes, nunca en serie. Documentos antiguos, muchas veces descartados como mitológico. Hablan de estructuras que tocaban el cielo no como metáfora espiritual, sino como descripción literal. Textos apócrifos de Oriente medio mencionan bases gigantescas dejadas tras la caída de las obras de los antiguos poderosos. Curiosamente, estos textos no describen la construcción, solo los restos, como si los autores ya hubieran llegado demasiado tarde. Lo que casi nadie comenta es que varias de estas formaciones están estratégicamente posicionadas sobre fallas tectónicas, estabilizadas o zonas de resonancia natural del suelo. Esto exige un conocimiento profundo de la Tierra, algo que va mucho más allá de la simple observación empírica. Es ingeniería de quienes entienden el planeta como un sistema vivo, predecible y manipulable. ¿Quién, exactamente, dominaba este tipo de saber? En excavaciones interrumpidas repentinamente en el norte de África, los registros muestran que los equipos fueron instruidos a no proseguir por debajo de determinado nivel. El motivo oficial nunca fue divulgado, pero imágenes filtradas revelan plataformas artificiales enterradas bajo el desierto, con dimensiones que no combinan con ninguna civilización catalogada de la región. Son demasiado grandes para ser cimientos comunes y demasiado precisas para ser naturales. Aquí surge una paradoja incómoda. En sí, estas estructuras existieron. Exigirían una organización social, logística y tecnológica que no deja rastros claros en la superficie histórica. ¿Dónde están las herramientas? ¿Dónde están los registros? O tal vez la pregunta correcta sea otra. ¿Quién decidió lo que podía o no sobrevivir como registro oficial? Algunos investigadores sugieren que estas superestructuras no eran edificios, en el sentido moderno, sino soportes para algo funcional,
tal vez energético, tal vez simbólico, aiscalau, plaunetaría, no altares, sino nodos, puntos de una red olvidada que operaba en un nivel que hoy llamaríamos imposible, una infraestructura anterior a la propia idea de civilización como la conocemos. Y es aquí donde la narrativa comienza a volverse peligrosa, porque cuanto más profundo se investiga, más evidente se vuelve que no estamos lidiando con errores de interpretación, sino con lagunas intencionales. Estos restos no cuentan una historia completa, pero susurran una verdad fragmentada. Hubo algo gigantesco aquí antes que nosotros, y no era primitivo. Cuando conectamos estos vestigios aislados, algo inquietante comienza a emerger. No como una teoría extravagante, sino como un patrón silencioso que atraviesa continentes y épocas. Estructuras colosales surgen siempre en lugares donde antiguas culturas hablaban de portales, columnas del mundo o lugares donde el cielo descendió. La arqueología tradicional llama a esto coincidencia cultural, pero las coincidencias no se alinean con tanta precisión, ni se repiten a escala global. En cuevas profundas de la Anatolia Oriental, sensores de radar detectaron superficies planas ocultas bajo cientos de metros de roca sólida. No son cuevas naturales ampliadas, son capas artificiales, como pisos superpuestos, apilados a lo largo de eras. Ninguna cultura conocida excavó a profundidades así, con tanta regularidad. La sensación es que estamos viendo solo el subsuelo de algo que fue deliberadamente enterrado. Registros asirios hablan de obras de los primeros reyes antes del diluvio, estructuras que habrían sido selladas cuando el mundo fue redefinido. Esta palabra aparece repetidamente: han redefinido, no destruido, no olvidado. Han redefinido, como si la superficie de la Tierra hubiera sido reiniciada, mientras partes del sistema antiguo permanecían ocultas, fuera del alcance de las nuevas civilizaciones. El detalle más perturbador está en las dimensiones. Algunas de estas bases se extienden por kilómetros, pero no presentan señales de ocupación cotidiana. No hay fogatas, basura, enterramientos, ni artefactos domésticos. Esto sugiere que no eran lugares de vida, sino de operación. Estructuras hechas para funcionar, no para albergar personas. Quien construye algo así no piensa en vivienda, piensa en propósito. En regiones de América del Sur poco exploradas, drones revelaron líneas perfectamente rectas bajo la vegetación densa, formando ángulos imposibles para procesos naturales. No son carreteras, ni canales agrícolas, son cimientos, largos, continuos, silenciosos, como si sostuvieran algo que ya no está allí, pero cuya ausencia aún pesa sobre el terreno. Algunos geólogos notaron alteraciones magnéticas inusuales en estos puntos, como si el suelo hubiera sido expuesto a campos intensos durante largos periodos. No es el tipo de efecto causado por simple minería o actividad humana primitiva. Esto indica tecnología o fenómenos controlados, repetidos, mantenidos. Algo estuvo activo allí por mucho tiempo y luego fue apagado. La incomodidad crece cuando percibimos que varias de estas áreas son evitadas por poblaciones locales desde hace siglos. Leyendas hablan de lugares que no deben ser perturbados, no por superstición, sino por respeto a algo demasiado antiguo para ser comprendido. Curiosamente, estas tradiciones surgen incluso en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí en textos hebreos antiguos. Fuera del canon, mencionan fundamentos dejados por los vigilantes que permanecerían tras su caída. No describen torres ni palacios,
sino bases afirmadas en la tierra como clavos clavados en el mundo. La metáfora es poderosa y extremadamente específica. Los clavos no se ven. Ellos sostienen la ciencia moderna, intenta encajar estos descubrimientos en modelos seguros, pero falla al explicar por qué tantas excavaciones son interrumpidas, tantos informes quedan incompletos y tantos sitios son rápidamente clasificados como anómalos. Anómalo es solo el nombre elegante para algo que amenaza el consenso. Y tal vez sea exactamente eso lo que estas superestructuras enterradas representan a una amenaza no a la ciencia, sino a la narrativa cómoda de que somos el ápice de todo lo que ya existió, porque si estas bases son reales, entonces algo monumental fue erigido antes de nosotros, algo demasiado grande para ser olvidado por casualidad. Entonces llegamos al punto en el que todas las piezas comienzan a encajar de forma incómoda, porque si estas fundaciones colosales realmente pertenecen a superestructuras antiguas, la pregunta deja de ser ¿quién construyó? Y pasa a ser ¿por qué no quedó casi nada por encima del suelo? La respuesta más perturbadora no es la erosión, ni un cataclismo aleatorio. Es la emoción, como si alguien se hubiera tomado el trabajo de borrar deliberadamente aquello que ya no debía ser visto. Hay indicios de que muchas de estas estructuras fueron desmontadas de arriba hacia abajo, dejando solo lo que era imposible de remover sin exponer algo mayor. Las capas superiores desaparecieron, pero las bases permanecieron atrapadas en la propia corteza. Esto sugiere no un colapso accidental, sino un desmontaje estratégico. Quien borra un mundo antiguo no empieza por los cimientos. Ellos quedan como cicatrices silenciosas. Textos bíblicos raramente explorados hablan de obras de los tiempos antiguos que serían ocultadas hasta que los días finales permitieran nuevamente el entendimiento, no como profecía mística, sino como advertencia histórica. Hay una diferencia brutal entre destruir algo y sellar algo. Destruir es eliminárselar, es aplazar, y todo indica que parte de ese conocimiento solo fue empujada lejos de nuestro alcance. Cuando cruzamos estos relatos con datos geológicos, surge otro detalle inquietante. Varias de estas fundaciones parecen haber sido proyectadas para sobrevivir a eventos extremos, inundaciones globales, desplazamientos tectónicos, impactos. No fueron hechas para durar siglos. Si no eras quien construye así, no piensa en el corto plazo, piensa en sobrevivir al fin de un mundo entero. Esto plantea una hipótesis casi prohibida. ¿Y si estas superestructuras no fueran solo obras de una civilización avanzada, sino parte de un sistema dejado como herencia o como advertencia, algo que debía permanecer, incluso después de que sus creadores se fueran? No ruinas para ser admiradas, sino vestigios para ser reencontrados cuando la humanidad estuviera lista. Tal vez por eso tantos de estos descubrimientos surgen fuera del radar, en informes técnicos ignorados, en imágenes de satélite rápidamente archivadas, no porque sean falsas, sino porque son demasiado difíciles de explicar, sin reescribir capítulos enteros de la historia humana. Y reescribir la historia es algo que las instituciones rara vez hacen de buen grado. Lo más irónico es que vivimos sobre estas fundaciones sin percibirlo. Ciudades modernas, carreteras, represas, todo reposa sobre capas que no comprendemos totalmente. Es como vivir en el techo de un edificio antiguo sin nunca haber bajado al subsuelo. Y aún así, las señales están allí.
esperando ojos dispuestos a ver más allá de lo permitido. Tal vez estas superestructuras nunca fueron hechas para ser vistas como monumentos. Tal vez su función real fuera invisible, silenciosa, integrada al propio funcionamiento del mundo. Cuando dejaron de operar, el planeta continuó. Pero algo esencial se perdió, no un objeto, sino un equilibrio. Y ahora, lentamente, comenzamos a tropezar con estos restos, como quien encuentra engranajes de una máquina olvidada y percibe demasiado tarde que vivía dentro de ella. Las sensaciones claran, no estamos descubriendo algo nuevo. Estamos recordando algo muy antiguo, y eso lo cambia todo. Gracias por mirar. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que a ti también te van a gustar. Haz clic y mira un video más de nuestro canal.